Bienvenidos a nuestros programas. Estamos ya en el tercer domingo de Pascua. Hemos ya avanzado, hemos señalado el Evangelio según San Juan en el primer domingo de Pascua, el primer relato de resurrección, y el segundo en el domingo segundo. Ahora vamos directamente ya a un texto que es interesante, como los discípulos se van a encontrar con el Señor pues en otro lugar. Tomaremos el Evangelio según San Lucas, que es el Evangelio de este tercer domingo, y dice así: En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Espantados y temblando de miedo pensaban que era un fantasma. Pero él les dijo: ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, lo tomó y comió en su presencia. Después les dijo: Esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la escritura. Y añadió: Así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Hasta aquí el Evangelio según San Lucas. Comentando un poco el texto, veamos aquí la experiencia del resucitado, pues narrada en este pasaje evangélico, pues ha tenido lugar en Jerusalén en el día de Pascua. Volvemos al domingo, día en que comenzó con la visita de las mujeres al sepulcro y con el anuncio de la resurrección que ellas recibieron de dos hombres con vestiduras brillantes, tal como está en Lucas 24, 1 al 8. Bien entrada ya la noche, los 11 y un grupo de discípulos se encontraban discutiendo acerca de las manifestaciones del resucitado, de las que Simón y algunos otros habían sido testigos cuando llegan sin aliento los dos de Emaús, quienes refieren lo que les ha sucedido en el camino y cómo han reconocido al Señor al partir el pan. En ese momento de alegría desbordante, he aquí que aparece Jesús en persona en medio de ellos. Era de esperar que los discípulos pues prorrumpieran en expresiones de gozo, como refiere San Juan en su Evangelio. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Juan 20:20. Lucas afirma, sin embargo, que se alegraron. Esto es interesante porque se alegraron al ver al Señor. Pero Lucas dirá que quedaron espantados y temblando de miedo porque pensaban que era un fantasma y surgieron dudas en sus corazones. Su reacción es difícil de explicar. Es todavía más fácil de comprender la razón de sus discípulos para creer. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. ¿Cómo reconciliar la alegría con estas dudas?
Nos deja perplejos el hecho de que Jesús coma pescado, pues ante sus discípulos. Pablo asegura que el cuerpo de los resucitados no es material como el que tenemos en este mundo. Habría que revisar un poquito la lectura de la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, donde San Pablo explica el nuevo estado del resucitado. Es interesantísimo. Es un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso que pasa a través de puertas cerradas, como leímos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 26, y por tanto no puede comer. Hay quien piensa que sucedería algo semejante a lo que viene narrado en el libro de Tobías, donde se dice que el arcángel Rafael, en el momento en que se da a conocer, declara: aunque ustedes me veían comer, no comía. Era pura apariencia. Tobías 12, 19. Pero esta explicación no convence, porque en ese caso la prueba dada por Jesús de su corporeidad estaría basada en una ilusión, en una alucinación. Jerusalén, por otra parte, está bastante alejada del mar y no es probable que los discípulos pudieran ofrecer a Jesús en tan poco tiempo un plato de pescado a la brasa. El caso sería pues un poco raro y sería más comprensivo si fuera en Cafarnaúm, porque ahí el mar está muy cerca. Estas dificultades, justamente resaltadas por los racionalistas, son preciosas porque nos hacen ir más allá del significado inmediato de lo narrado para captar su sentido más profundo. Lucas ha recorrido a un lenguaje concreto y a imágenes materiales para transmitir verdades inefables. ¿Qué significan, pues, el maravillarse, el miedo, las dudas de los discípulos o el hecho de que Jesús comiera ante ellos y después ese extraño modo de reconocerlo a través de la observación de sus manos y sus pies? A las personas se las reconoce por las facciones del rostro, no por las manos y por los pies. Toda presencia de Dios narrada en la Sagrada Escritura viene siempre acompañada por reacciones de temor por parte del hombre. Por ejemplo, recordemos la exclamación de Isaías en el momento en que recibió su vocación: ¡ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Isaías 6:5. Pensemos en Zacarías y María, quienes quedaron respectivamente asustados y desconcertada ante el anuncio del nacimiento de un hijo. O bien, pues a los apóstoles, quienes durante la transfiguración estaban llenos de miedo. No se trata, pues, del miedo ante un peligro, sino del estupor de quien recibe una revelación de Dios. También, pues, en nuestro pasaje de hoy, el maravillarse y el temor son imágenes bíblicas. El evangelista se sirve de ellas para narrar las experiencias sobrenaturales e inefables de los discípulos que han sido inundados por una luz que no es de este mundo, sino que viene de Dios. Han tenido un encuentro con el resucitado. El maravillarse y el miedo acompañan siempre, también hoy, pues, a las manifestaciones del Señor en medio de sus comunidades. Así pues, maravilla y temor son imágenes de los cambios radicales que la aparición del resucitado realiza en la vida del hombre. Con su fulgor, la luz de la Pascua revela la mezquindad de todo intento de replegarse
replegarse pues en el mundo presente y a la luz de la Pascua pues ver las cosas nuevas. Es ver el mundo de los resucitados, mundo que fascina y suscita pues al mismo tiempo maravilla y temor, porque se trata del mundo de Dios. Cuánto asombro da saber que los que hemos de morir, también el Señor nos ha de resucitar y participar de la gloria del resucitado. Que eso es inaudito. Somos seres humanos que somos polvo y resulta que se nos anuncia también la resurrección. Así que dejarse envolver en esta nueva dimensión no es simple ni ocurre de inmediato, lleva consigo pues dudas y perplejidades. Son las dudas a las que se refiere no solamente el Evangelio de hoy, sino todo relato de las experiencias del resucitado. Así que escepticismo, incredulidad, incerteza sobre la identidad, aquel que se les aparecía, han caracterizado pues el camino lento y fatigoso que ha conducido a los apóstoles a la fe. Como les ocurrió a ellos, también a nosotros, pues la realidad de la resurrección nos parece demasiado bella como para que sea verdad. En algunas circunstancias, pues los apóstoles han tenido la sensación de contemplar a un fantasma. Otras veces, como ocurrió en el lago de Tiberíades, no han reconocido en él al resucitado el maestro que había seguido a lo largo de los caminos de Palestina. Incluso después de la última manifestación sobre un monte de Galilea, ofrece el evangelista Mateo, algunos dudaron. Mateo 28:17. Sus dudas persistentes, incluso después de tantas señales dadas por el Señor, prueban ante todo que los apóstoles no eran unos ingenuos. En segundo lugar, muestran que la fe no es un rendirse sin más ante la evidencia, sino que es la respuesta libre a una llamada. Existen siempre buenas razones para rechazarla, y el hecho de que haya incrédulos prueba que Dios actúa de manera muy discreta, que no se impone a la libertad humana. La insistencia de San Lucas sobre la corporeidad del resucitado nace de una preocupación pastoral. Los cristianos a los que se dirigía estaban imbuidos de las ideas filosóficas griegas. No negaban que después de la muerte se entrara en una forma nueva de vida, pero ésta la reducían a la supervivencia del componente espiritual del hombre. El cuerpo material era considerado como una prisión para el alma que aspiraba a desprenderse de la tierra y ascender al cielo. La resurrección corpórea era inconcebible, y cuando hablaban de apariciones de muertos, imaginaban siempre sombras, espíritus, fantasmas. Para hacer aceptable la novedad de la concepción cristiana de la resurrección a quienes estaban ligados a la cultura griega, Lucas, el único entre los evangelistas, se vio obligado a recurrir a un lenguaje muy corpóreo. Los discípulos, asegura, han tocado al resucitado, han comido con él, han sido invitados a mirar su carne y sus huesos. Son afirmaciones de un realismo desconcertante. Si no se tiene presente a los destinatarios pues de la obra del evangelista Lucas, el cual es el objetivo que ha llevado al evangelista a expresarse de esta manera, se corre el riesgo de equiparar la resurrección de Jesús a la reanimación de un cadáver, a un regreso pues a la forma de vida que
que antes tenía. Los resucitados no recuperan el cuerpo material, compuesto de átomos y moléculas que tenían en este mundo. No tendría sentido ser despojados en el momento de la muerte de este cuerpo para después recuperarlo en el día de la resurrección de los muertos. Dios no puede haber decretado la muerte del hombre para después darle la misma forma de vida. Si lo ha destinado a la muerte, ha sido para introducirlo en una forma de vida nueva, completamente diferente de la actual, tan diferente como para poder ser ni imaginada ni verificada. Nuestro sentido no está pues en el grado de aceptarla. Puede ser percibida solamente a través de imágenes y signos y ser aceptada por la fe. A este punto, tratemos de reformular pues el mensaje teológico del pasaje empleando un lenguaje pues más comprensible para nuestra cultura. El resucitado, asegura el evangelista Lucas, no era un fantasma, sino el mismo Jesús que los discípulos habían tocado con sus manos y con el que habían comido. Había cambiado de aspecto, se había operado en él una sublime metamorfosis que lo hacía irreconocible. Estaba transfigurado, pero no era otra persona. Conservaba su cuerpo, su capacidad de manifestarse exteriormente, de relacionarse, de comunicar su amor, pero su cuerpo era diferente. Era, como enseña San Pablo, un cuerpo espiritual. Jesús tiene ahora pues un cuerpo que le permite continuar a comer y beber con nosotros, es decir, a tomar parte en nuestras esperanzas, desilusiones, alegrías y penas. No es inalcanzable, no es un espíritu irremediablemente alejado y distante de nuestra realidad. Incluso después de su regreso al Padre, Él sigue siendo plenamente hombre, uno de nosotros. No es el único resucitado, es el primogénito de aquellos que resucitan de entre los muertos. Colosenses 1:18. Es decir, lo que ocurrió en él se repite en cada discípulo. Al momento de la muerte, no habrá una separación del alma del cuerpo. Esto es filosofía griega, no un concepto bíblico, sino que el hombre en su integridad estará transfigurado en el mundo de Dios. Ahora se entiende mejor la resurrección del resucitado a mirar sus manos y sus pies. Mientras que a las personas se las identifica por el rostro, Jesús quiere ser reconocido por las manos y los pies. Se refiere a las heridas impresas por los clavos y a la cruz, ápice de una vida entregada por amor. Incluso como resucitado, el cuerpo de Jesús conserva las marcas de la entrega total de sí mismo. Dios no tiene otras manos que las de Cristo clavadas por el amor. Sería una blasfemia imaginar que puedan hacer daño al hombre. No tiene otros pies que los de Cristo clavados y los muestra para decirnos que nunca podrá ya alejarse de nosotros. Es contemplando pues estas manos y estos pies que el hombre descubre el verdadero único Dios. También el cristiano debe ser reconocido por las manos y los pies. Bienaventurados aquellos que podrán mostrar a Dios sus manos y sus pies marcados por el amor. Podrán gloriarse con Pablo: llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Gálatas 6:17. En la última parte del pasaje,
versos 44 al 48, viene indicado cómo experimentar hoy al resucitado. Es necesario abrir el corazón a la comprensión de las Sagradas Escrituras. Es a través de ellas que Cristo continúa a mostrar a sus discípulos sus manos y sus pies, es decir, sus gestos de amor. Inmediatamente después viene el gran anuncio, presente también en las otras dos lecturas. En el nombre de Cristo serán proclamados a todas las gentes la conversión y el perdón de los pecados. Creer, pues, en la resurrección del Señor implica un cambio radical en la manera de pensar y de vivir. La noche de Pascua, marcada para los primeros cristianos, el pasar de la muerte a la vida a través del sacramento del bautismo. Así que la noche de Pascua marca, como marcaba a los discípulos, ese enorme cambio. El anuncio de la resurrección de Cristo es eficaz y creíble solo si los discípulos pueden, como el Maestro, mostrar a los hombres sus manos y sus pies marcadas por las obras del amor. ¿Dónde está el resucitado? Donde mostremos las manos y los pies de saber pasar haciendo el bien, llevando el Evangelio, caminando para llegar a donde está el otro y comunicarle la buena noticia del resucitado. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.